conmigo al Salmo 23. Salmo 23. Estoy seguro que al leerlo, muchos de ustedes lo podrán decir de memoria, pero creo que este es un punto importante en el cual podemos observar lo que nos dice el profeta David o el rey David en este maravilloso salmo que es parte importante de la vida de los creyentes. Salmo capítulo 23, verso 1. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero enfocarme en 2 o 3 puntos. El mensaje de hoy quiero hacerlo breve, pero creo que hoy Dios tiene una palabra muy especial para la vida de ustedes. El verso 1 es claro: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Antes de nosotros darle la interpretación que le damos hoy a este texto, es importante que entendamos algo. En aquella época, cuando David escribe, Jehová es mi pastor, los pastores, hablándolo en el término nuestro, o sea, yo como pastor Jonathan Castañeda, no existían. Los pastores literalmente se dedicaban era al cuidado de las ovejas. No estamos hablando de un pastor que dirige una iglesia grande, mediana, pequeña. De eso no se refiere David. Cuando David dice el Señor es mi pastor o Jehová es mi pastor, no está diciendo voy a ir a la iglesia donde Jehová es mi pastor. No. Recuerde, en aquella época no existía una iglesia como pastor. Se llamaba un sacerdote. Ese era el título que se le daba a esa época, y el sumo sacerdote del momento era, o el sacerdote que hacía juicio, que era juez en ese tiempo, era Samuel. Entonces no se hablaba de los pastores, de, el pastor Samuel, el pastor David, no, no, no. Está hablando de literalmente el cuidado de las ovejas. Y de esto era David. Si alguien entendía de esto, era David. ¿Por qué razón? Porque David era un pastor. Cuando Samuel llega a la casa de su padre Isaí a ungir al próximo rey, y pasaron por el primero, y casi unge Samuel el primero porque lo vio grande, grueso, bien parecido, y no, Dios le dice, no, 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 ese no es. Que recuerda, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro es el corazón. Y pasó por el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y ninguno de ellos era. Y le dice a Samuel, ¿tienes un otro hijo? Y dice, sí, tengo uno cuidando las ovejas por allá, el menor. Dijo, tráigalo. Y ahí llegó David. Cuando David se va a enfrentar a Goliat, también nos dice que él, cuando cuidaba las ovejas, tuvo que enfrentarse a leones, a osos, tuvo que enfrentarse a diferentes animales para proteger el rebaño. Si alguien sabía de esto, era David. Entonces, David hace una metáfora que se llama la figura literaria que se utiliza en este salmo, donde él ve a Dios, a Jehová, como su pastor, como ese pastor, como esa persona que cuida de él como oveja. Así como David cuidaba de las ovejas, así Dios cuidaba de él. Entonces, cuando una oveja está en un rebaño, la oveja depende del pastor para todo. El pastor debe llevarla a comer, el pastor debe cuidar de ella, el pastor debe dirigirla, el pastor debe criarla, debe dar, o sea, todo lo que es llevarla a las aguas también para beber el agua. Si un pastor no cuida de sus ovejas, las ovejitas se van a morir. Es literalmente el sentido que se le está dando. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, está diciendo, yo tengo una dependencia de Dios. ¿Para qué?
para todo. Tengo una dependencia de Dios, ¿para qué? Para todo. Así de sencillo. No está hablando de que yo estoy esperando que Dios el domingo me prepare un mensaje para yo escucharlo y que espero que entre semana Dios me visite. Está hablando en el sentido directo de un pastor del cual su oveja depende de él. Y en este salmo encontramos diferentes figuras importantes para entender esa dependencia de Dios. Lo primero es que dice, Jehová es mi pastor. Y David sabía que mientras su dependencia fuera de Dios, a él nada le faltaría. Y es lo primero que quiero tocar el día de hoy. En los tiempos difíciles, como los que estamos viviendo, son tiempos en los cuales aprendemos a depender de Dios. No porque queramos depender de Dios, porque la tendencia nuestra es a querer depender de nosotros. El mismo Salomón se lo advirtió en el Proverbios capítulo 3. No seas sabio en tu propia prudencia, no dependas de ti solamente. En este tiempo es que aprendemos a depender de Dios porque a donde sea que miremos no hay respuesta. Mi hermano y mi hermana, no nos queda nada más que depender de Dios. No nos queda nada más que depender de nuestro Dios. Créalo, grábeselo en la cabeza, repítalo. No dependo de nada ni de nadie más, sino de mi Dios. Y mientras yo tenga esa dependencia, quiero decirte algo, a mí nada me faltará. Aleluya. Nada te faltará. No puedes tener temor, no te va a faltar el alimento en tu casa, no te va a faltar la medicina, no te va a faltar el cuidado de Dios, no te va a faltar el agua, no te va a faltar la gasolina, nada te va a faltar porque yo tengo un Dios que es mi proveedor y si yo dependo de Él, yo no tendré temor ni dependeré de nadie porque Él me lo provee todo. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien puede decir amén. Alguien puede comentar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Colóquelo ahí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, las noticias pueden que lleguen, que no hay alimentos, que no hay gasolina, que no hay esto, que no hay lo otro, y esas cosas lo abruman a uno, lo dejan a uno con la mente, uno dice, ¿qué hago? Y me desespero, y uno va y comete errores, y en ese desesperar, oiga, pasan muchas cosas, pero ¿sabe qué? Si el Señor es mi pastor, si Jehová es mi pastor, si yo dependo de Él, ¿sabe qué? Nada te faltará. Nada te faltará. Aleluya. Nada, absolutamente nada te faltará. Esa es la primera promesa y enseñanza que vemos aquí. Dependencia de Dios. Debo depender de Dios. Si quiero que nada me falte, necesito depender de Dios. Alguien que escriba conmigo diga, nada me faltará. Alguien que comente ahí diga, nada me faltará. Nada me faltará. Pero necesito depender de Dios. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Una vez más. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Y junto a aguas de ¿qué? De reposo me pastorearán. Una vez más, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo que me pastoreará. En otras palabras, aquí me llama la atención porque David no le está apuntando solamente al alimento, obviamente a la oveja se lleva a los delicados pastos para que pueda comer. El pasto es el alimento de la oveja. Pero no solamente te llevará a descansar, sino que te dará descanso. Dios no te proveerá el alimento, sino que Dios te dará descanso. Necesitas el descanso de Dios en estos tiempos difíciles. Necesitas de ese reposo de Dios en los tiempos que estamos viviendo. Dios nos está diciendo, no solamente dar tu hambre, sino que voy también a darte el descanso que necesitas. El día martes en la mañana y me hice un rodeo por ahí por la zona del Junín.
Visité a varios de los hermanos de la iglesia, también estuve hablando con varios de los vecinos de nuestra iglesia y les pregunté cómo están y me decían, pastor, no pude dormir. No pude descansar. Hasta las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, estaban pasando personas en motos, se escuchaba bulla en el fondo. No sabíamos qué hacer. Nadie pudo descansar. Fue una noche difícil. Lo mismo nos comentaban el día de hoy muchos vecinos. Fue una noche difícil porque no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. No pudieron descansar. Hay personas que en los últimos 3, 4 días solo han tenido 1, 2 horas de dormir y no han podido descansar aún en esa hora, 2 horas. ¿Por qué? Porque se han escuchado las noticias, han visto todo lo que está pasando y eso les ha robado el descanso. Hoy quiero decirte, Dios no solamente te dará el alimento, sino que Dios también te dará el descanso. También lo reitera en la siguiente parte del versículo, dice, en junto a aguas de qué? De reposo me pastoreará. No solamente me llevará a las aguas de reposo para beber, sino también me pastoreará, ahí cuidará de mí. Ahí cuidará de mí, es lo que quiere decir este texto. Él ahí me va a cuidar, él ahí me va a pastorear. Cuando dices que se va a sentar ahí a predicarle, a darle palabra todo el día hasta que usted se corrija, no, 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 no. Aquí está hablando del cuidado. Te dará el lugar para que puedas beber el agua, puedas saciar tu sed, pero también ahí te pastoreará. Ahí te pastoreará, ahí te guiará, allá te tendrá cuidado de ti. Aleluya. Verso 3. Confortará mi alma y me guiará por las sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Qué hará él? El Señor confortará mi alma. Vamos, levante su voz y diga, Dios confortará mi alma. Dios restaurará mi alma. Él refrescará mi alma. Él recreará mi alma. Esta palabra tiene todos estos significados. Cuando habla de que Él confortará, está hablando de que Él restaurará, refrescará, recreará. Él estará ahí renovando mi alma. Aleluya. El Señor renovará tu alma en estos tiempos de dificultad. El Señor confortará tu alma en tiempos de dificultad. ¿Cuántos pueden decir hoy, Dios confortará mi alma? Vamos, coméntelo ahí, diga, Dios confortará mi alma. Levante su voz ahí en su casa y diga, Dios confortará mi alma y me guiará por las sendas de justicia por amor a su nombre. Verso 4. Mire lo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Antes de leer la siguiente parte del texto, entendamos qué es el valle de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte es un valle de temor. Es un valle donde la muerte está ahí, donde se puede encontrar con la muerte en cualquier momento. Es un lugar de oscuridad, es un lugar de temor, es un lugar donde no se sabe qué hacer, no se sabe dónde ir. Es el valle de sombra de muerte. Es ese lugar que nadie quiere pasar. Es ese lugar donde nadie quiere estar ahí. Es una expresión importantísima donde tenemos que entenderla, que es un lugar como un desierto sin salida, como un lugar donde no se sabe dónde está la oscuridad, donde hay la muerte, donde se puede sentir que uno está solo, a lo mejor abandonado. ¿Sabe qué? Muchas personas ven ese lugar, el valle de sombra de muerte. Y muchas personas hoy están en el valle de sombra de muerte. Hoy quiero decirte de parte del Señor lo que dijo David. David dijo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué dijo el Señor? ¿O qué dijo David, perdón? David dijo, yo no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Muchos de ustedes han perdido el sueño a raíz de todo lo que ha pasado.
Muchos de ustedes están preocupados, están sin saber qué hacer, no saben cómo van a descansar esta noche. El Señor les dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas. No temas porque yo estaré contigo. Aleluya. Si el Señor está con nosotros, quiero decirte, tú estarás bien. Porque como oraban los pastores temprano, ¿sabe qué decían ellos? Me llamaba la atención. Estábamos como conectados en el mismo espíritu. Decía uno de los pastores, ningún arma forjada contra ti prosperará. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estás con Dios, así estés en el valle de la sombra de muerte, no temerás, estarás bien, porque el Señor estará contigo. Aleluya. El Señor tu Dios estará contigo. Él no te dejará, Él no te abandonará. Así estés en el peor de los lugares, con Dios estarás seguro. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Una vez más lo podemos decir, tu vara y tu callado infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta expresión es hermosa. Es tan hermosa que muchos no la entienden. La dicen y la repiten y cuando se hace realidad en sus vidas, la empiezan a rechazar. ¿Por qué? Porque no entienden lo que quiere decir este texto. No entienden qué es lo que quiere realmente expresar David cuando dice, infunde mi aliento, Dios. Cuando habla de la vara y el callado, son dos elementos importantes en la vida del pastor. El primero de ellos es el callado. ¿Qué es el callado? El callado es una vara larga que tiene como un gancho. Es como así, para que ustedes más o menos se la imaginen. Y el pastor la lleva así de la mano. Y la idea es que usted esté andando con todas las ovejas. Si por alguna razón usted se empieza a desviar del camino, el pastor con el callado, con un brazo así de gancho, puede cogerlo y traerla de regreso al camino. Esta herramienta con la cual el pastor redirecciona. Él redirecciona, utiliza el callado y la trae así. Con el gancho la vuelve y la trae, con el gancho vuelve y la trae. Ahora, si sucede repetitivamente una ovejita que quiere salirse del camino, quiere salirse de la manada, el pastor tiene que acudir a la vara. La vara es la vara de corrección. El callado es de dirección, la vara es de corrección. Y sí, si Jehová es mi pastor, Él cuidará de nosotros, Él nos proveerá, Él nos guiará. Así estemos en el lugar del valle de sombra de muerte, no temeremos a mal alguno porque Él estará con nosotros. Pero ¿sabe qué? Si el Señor es nuestro pastor, Él también nos va a corregir. Y tenemos que entender, mis hermanos, la voz de Dios durante este tiempo. Tenemos que entender, mis hermanos, lo que está sucediendo en estos tiempos de dificultad. No nos podemos quedar con los ojos cerrados diciendo que nada pasaba, porque ¿sabe qué? Todavía hay problema en la iglesia del Señor, todavía hay problema en el cuerpo de Cristo. Tenemos que hablar las cosas como son. Todavía estando a una iglesia tibia, todavía nos estamos enfrentando a un cristianismo que está muy light, que no queremos ya hacer nada. Es solamente lo que nos toca el día domingo, ir y cumplir y medio conectarse. Y mientras están conectando, hacen el desayuno, hacen el almuerzo, están ahí solamente mirando, chateando a la misma vez. Ni la Biblia la andamos, por Dios. Seguimos caminando en el camino de tibieza que Dios, por medio de la pandemia, quería sacudirnos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué está pasando en estos momentos? No me han llegado, vean, no les puedo decir la cantidad de mensajes que me han llegado de hombres y mujeres que quieren convocar a la oración. Ahora sí, pastor, vamos a orar, salgamos a las calles a orar, vamos a orar, necesitamos orar, pastor, ahora sí la oración. Oiga, ¿y qué manera? Eso es hasta bonito. Que toda esta situación que pasa a nuestro alrededor está llevando a la iglesia a orar, a clamar. Todo esto nos está llevando a entender, mis hermanos,
que lo que tenemos en la vida es pasajero. Todo lo que tenemos hoy es y mañana no puede ser. Muchos de ustedes iban a lugares que eran sus tiendas predilectas, que eran los lugares donde iban a comprar sus enseres y hoy ya no existen porque quedaron totalmente saqueados. Da un vacío en el corazón pasar por el Hotel La Luna y verlo totalmente vacío, totalmente quemado. ¿Por qué razón? Porque por 34 años he pasado por esa calle 13 con autopista y he visto ese hotel. Y ha sido una parte clave de nuestra iglesia porque cualquier persona que no conoce la iglesia me pregunta, ¿dónde queda la iglesia? Uno decía, por el Hotel La Luna. Y eso parecía que nunca se iba a acabar, que siempre estaría ahí. Pero sabe que nos damos cuenta que en una sola noche todo se puede sumar. Todo es efímero, todo es temporal. Y cuando el ser humano empieza a darse cuenta de la temporalidad de las cosas, de repente empezamos a buscar lo eterno. Y esto es algo, mis hermanos, que Dios está utilizando. No es de que Dios lo causó, no, pero Dios está permitiendo que eso despierte a la iglesia, porque mire mi hermano y mi hermana, bien avivamiento que Dios ha venido hablando, que Dios lo ha venido prometiendo, pero ese avivamiento no se podrá hacer efectivo si la iglesia sigue adormecida. La iglesia debe de orar, la iglesia debe salir, debe evangelizar, debe congregarse, la iglesia debe ser obediente, debe someterse a la palabra de Dios, la iglesia debe buscar de Dios no solamente en la iglesia, en sus casas, en oración. La pereza espiritual es parte del día a día del cristiano de hoy y por eso el Señor permitir estas cosas en nuestras vidas para despertarnos, para llevarnos a decir necesito buscar de Dios en este momento. Esa es la vara y el callado de Dios que ha venido para redireccionar la vida cristiana y la varita que ha venido a corregirnos porque no estamos actuando bien. No estamos la iglesia de Dios. No estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Ahora sí nos dan ganas de orar por nuestra ciudad. Ahora sí escribimos, oremos por la ciudad, oremos por nuestra nación. Pero ¿qué hace 2 o 3 semanas? ¿Qué hace 1, 2 meses? ¿Qué hay en diciembre cuando se permitió que volviera todo el desorden? Oiga, una lucha de nuevo. Yo dije, a lo mejor en este diciembre las cosas serán diferentes porque la pandemia tiene a la gente pensando en lo espiritual. Para nada. Es como si no hubiera habido pandemia y eso trajo la consecuencia de en el mes de enero. Oiga, terrible la cantidad de personas que se enfermaron. Tenemos que despertar como iglesia. Y Dios está utilizando su callado para redireccionar a aquellas ovejas que se están desviando detrás de sus propios intereses, detrás de sus necesidades, y les quiere decir hoy, depende de mí. Si yo soy tu pastor, les dice el Señor, nada te faltará. Pero para muchos su trabajo es su pastor, para muchos sus empresas son su pastor, para muchos sus ocupaciones en la casa son su pastor, para otros sus cónyuges son su pastor. Estamos dependiendo de todas las fuentes naturales y se nos olvida que lo que el texto nos promete se cumple solo si Jehová es mi pastor. Él debe ser mi pastor, yo debo depender de Él todo el día, todos los días. No es de orar por la situación, no es de orar todos los días. Porque si no hay situación o si hay situación, yo me debo buscar de Dios. Debo estar metido en lo íntimo con el Señor. Debo estar allá clamando por el Señor. Debo estar ahí. Veo muchos jóvenes ahora queriéndose involucrar en la misericordia, ayudar a las personas necesitadas, saliendo a las manifestaciones a llevar todo tipo que sándwiches, que enseres, que agua y eso. Oiga, y no les critico eso, pero ¿sabe qué? Sí, les digo que en los tiempos que no estaban estas manifestaciones, no estábamos para ayudar. No se conseguía, no se regaban la voz para hacer donaciones, para ayudar a las personas que están aguantando hambre. La frialdad, la comodidad nos llevó a olvidarnos, como se utiliza en el discurso, de tener empatía con las personas que hace mucho tiempo, hace 6, 7, 8 meses tuvieron que cerrar sus empresas y que ahora no saben en el día a día qué van a comer. Si vamos a practicar la misericordia, hagámosla un estilo de vida. Practiquémosla semana a semana, día tras día,
mes tras mes, no solamente porque hay un movimiento el cual me lleva a hacerlo, no. Hagamos de la misericordia un estilo de vida. Si hay jóvenes, amigo, tú joven que estás viéndome y has hecho ese trabajo de ir a buscar donaciones, te invito para que una vez esto pase, lo sigas haciendo. Llevémosle mercados a la persona que está pasando necesidad. Llevémosle comida a aquellos que lo necesitan. Vea, se necesitan voluntarios en los comedores que la iglesia maneja ya en Villa Blanca. Se necesitan voluntarios para poder hacer un trabajo más efectivo. Se necesitan voluntarios cuando el pastor José Castro hace su trabajo social allá en el distrito de Agua Blanca. Cuando se llama y se convoca, brillan por su ausencia. Pero ahora nos damos golpes de pecho y hasta señalamos a la iglesia porque supuestamente estamos ausentes en ciertas situaciones. No, iglesia, la iglesia debe practicar la misericordia todo el tiempo. Y nosotros como jóvenes debemos practicar la misericordia todo el tiempo. Si vamos a ayudar, ayudemos, pero ayudemos todo el tiempo. Seamos parte del cambio en nuestra ciudad. Vamos a practicar la misericordia, mis hermanos. Vamos a ayudar al que está caído. Vamos a llevarle alimento al que está en necesidad. Sigamos en estas brigadas de ayudas, mis hermanos, porque esta ciudad de Cali tiene muchísima necesidad. Ha sido una de las ciudades en Colombia más afectadas por la pandemia. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los trabajos son informales. La mayoría, más del 70% de los trabajos en esta ciudad son informales. Y muchas de estas personas que dependían del día a día, sus economías han sido afectadas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Pasó la manifestación y se nos olvidó pedir donaciones? ¿Se nos olvidó ir a las casas a recoger las donaciones? No, no podemos hacerlo. Tenemos que seguirlo haciendo. Vamos a seguirnos movilizando y vamos a hacer ese ejército que lleva la ayuda a aquellos de los nuestros también que están pasando necesidad. Continúa la palabra de Dios diciendo, verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Una vez más, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quiero leer este versículo en la traducción en lenguaje actual. Dice, versículo 5, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Mire lo que dice, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me encanta la manera que lo describe este texto en la traducción del lenguaje actual porque nos da un sentido completo de lo que nos está hablando el texto. Mire, el Señor prepara mesa, prepara un banquete para ti. Así la gente a tu alrededor se enoje, así las personas alrededor no estén de acuerdo. Dios cuida de ti. Dios cuida de ti y te da alegría. Y te da alegría. Dice el texto, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En la traducción del lenguaje actual nos dice, tú me tratas bien. Cuando habla de que mi copa está rebosando, es que cuando se sientan a la mesa, siempre va a haber líquido en su copa. Ya sea agua, jugo, gaseosa, siempre, o vino, que era el que te tomaba en esa época, siempre había ahí ese líquido. No es de que se le acabó el agua y él tenía que estar mirando por ahí alrededor a ver hasta qué horas vendrá el mesero a volverle a llenar el vasito con agua. No, no, ahí estará el Señor. Cuando cuida Dios de ti, Él prepara mesa delante de ti y se encargará que siempre tu copa esté rebosando. Él te trata bien, unge tu cabeza con aceite, aleluya. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Dependamos de Dios. Si algo aprendemos nosotros en este tiempo es esa dependencia de Dios. Dependamos de Él, solamente de Él. No hay otra salida para esto, sino la salida que Dios tiene para nosotros. Por eso hoy yo te invito a que volvamos nuestra mirada a Él. Y que si hemos puesto nosotros nuestra dependencia en personas o en cosas o en estructuras, hoy le pidamos perdón a Dios
y volvamos a depender de Dios. El problema se radica inicialmente en que no queremos esa dependencia de Dios, pero sí queremos los beneficios de Dios. Y esto no funciona así. Si quiero los beneficios de Dios, necesito tener mi dependencia, mi lealtad, debo estar conectados directamente con Dios. ¿Quién es tu pastor el día de hoy? Es una pregunta de reflexión. ¿De quién o de qué dependes el día de hoy? Que de hoy en adelante tu oración sea: Señor, dependo de ti. Que tus acciones reflejen esa dependencia solamente de Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido, nos has protegido, nos has guardado, nos has llevado a lugares de delicados pastos, nos has llevado a las aguas de reposo, has confortado nuestra alma, Dios. Pero Dios, reconocemos que muchas veces colocamos nuestra esperanza y nuestra dependencia en otras personas o estructuras que las consideramos nuestros pastores. Señor, nuestra dependencia es de ti, solamente de ti. Necesito, Señor, depender de ti. Y sé, Padre Celestial, que estoy en la temporada perfecta para aprender a depender exclusivamente de ti. Señor, sé que tú me darás reposo. Señor, sé que tú me guardarás. Sé que tú me cuidarás. Señor, estaré confiado contigo, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, aunque ande en el valle de dificultad, aunque ande en el valle de la soledad, aunque ande en el valle de oscuridad, tú, Señor, estarás conmigo y por eso no temeré. Gracias. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo y hermano, si me estás viendo en este día y todavía no has recibido a Jesucristo en tu corazón, si hoy tú quieres recibirle, si hoy quieres entregarle tu vida a Él, pastor, nosotros necesitamos depender de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por Cristo. Lo necesitas en tu corazón. Hoy te invito para que le abras las puertas de tu corazón, le aceptes, le recibas. Si lo quieres hacer ahí donde tú estás, te invito a que cierres tus ojos y di conmigo: Padre Celestial, en esta hora, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti. En este día, me arrepiento, te pido perdón por mis pecados, acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Padre, hoy quiero entregarte mi vida. Quiero que tú seas mi pastor. Quiero depender de ti. Gracias por esta oportunidad, mi Dios. Me reconcilio contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, te invito a que me escribas a este número que aparece en la parte de aquí abajo: 316-617-7888. De nuevo, si me escribes fuera de Colombia, el número es más 57-316-617-7888. Me escribes y me dices: pastor, acabo de hacer la oración, por favor ayúdeme, estaremos orando por ti, estaremos ayudándote. Dios les bendiga, iglesia, el Señor les guarde, que la protección de Dios esté sobre nuestra tierra. Mis hermanos, recuerden, mañana y toda la semana estaremos haciendo jornadas de oración, altares públicos de oración en diferentes lugares de la ciudad. Les invitamos para que ustedes estén pendientes y se unan. Recuerden, mañana 1:30, Centro de Fe y Esperanza, estaremos saliendo para el sector de Siloé, levantando a ese sector en oración. Y a las 2 de la tarde estaremos en la zona verde que está atrás de la 14 del Valle Lilí, orando, clamando al Señor para que Dios sane nuestra tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde y que Dios sane nuestra tierra.